Hola a todos, bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a nuestro primer video del año. Antes de comenzar quiero desearles un muy feliz año, porque como buena venezolana tengo que estar dando feliz año hasta mediados de año más o menos, pero no quería comenzar este video sin enviarles mis mejores deseos para este nuevo año que comienza, que todas sus metas, sueños y deseos se hagan realidad y que puedan caminar en estos 12 meses un poquito más hacia ese lugar donde quieran estar, porque lo importante no son las metas, sino también el camino que transitamos para lograrlas. Además, también quería aprovechar la oportunidad para agradecerles por estar siempre del otro lado, acompañándome, apoyándome y compartiendo conmigo esta hermosa aventura de coser. Y bueno, agradecerles porque ustedes del otro lado siempre son una motivación para mí. Y ahora sí, dicho esto, comencemos con el video del día de hoy. Como pueden ver aquí en el título, el día de hoy vamos a aprender cómo confeccionar la falda que clonamos hace 2 videos atrás. Esta que está acá. Hace 2 videos atrás les enseñé cómo clonarla, es decir, cómo copiar o cómo duplicarla para crearla en otra tela, digamos, duplicando o manteniendo el mismo estilo de la falda. En ese video, que yo se los voy a dejar por aquí arribita por si lo quieren ir a ver, les enseñaba que yo, además de duplicar la falda, le di un poquito más de amplitud, es decir, modifiqué un poco la talla para que se ajustara a mis necesidades de ahora. Y en el video de hoy pues simplemente les voy a enseñar cómo fue el proceso de confección de la falda para trasladarla desde el papel hasta esto que tenemos aquí. Como pueden ver, es prácticamente el mismo modelo, es el mismo estilo, solamente varió la tela. Y por favor ignoren que está un poquito arrugada, pero esta tela es súper, digamos, delicada en ese sentido y se me arrugó. Estaba planchadita, pero se puso perdida, lo siento. Y ya para culminar, les recuerdo que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace al video o al video principal en donde les enseño cómo clonar el patrón, que será el video número 2, para que los puedan ver a la par si así lo desean. No les he dejado compartido en este momento el patrón de esta falda, porque digamos que el patrón lo hice a mi medida, pero si ustedes quieren que lo comparta, déjenmelo aquí en los comentarios que les coloco el enlace en la cajita de descripción o escríbanme y se los puedo mandar a su correo si les es más sencillo. Les mando el enlace y lo pueden descargar e imprimir porque yo lo preparé ya en varias tallas en caso de que ustedes lo quieran replicar en casa. Y ya por último, antes de despedirme, recuerden que si creen que este video les puede ser útil a otra persona, siéntanse libres de compartirlo. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, me la pueden hacer aquí abajo en la cajita de los comentarios o se pueden comunicar conmigo a través de mi Instagram y de mi correo electrónico, que se los dejo también aquí abajito en la cajita de descripción. Así que ahora sí, no siendo más, nos vemos pronto en un próximo video. Chao. Lo primero que haremos será extender nuestra tela sobre una superficie plana, colocando la misma al doblez y enfrentando los lados buenos o derechos de la misma. Luego haremos coincidir lo que corresponde a la doblez del patrón delantero con la doblez de la tela, asegurándonos que nuestra pestaña de la botonadura esté abierta y dejando una distancia prudente en los costados, en la parte superior y en la parte inferior del patrón para poder añadir los centímetros de costura y de ruedo necesarios. Luego vamos a fijar nuestro patrón a la tela con la ayuda de un par de alfileres y en este punto añadiríamos luego el centímetro de costura. En mi caso, los centímetros de costura y de ruedo están añadidos previamente en el patrón, así que una vez que lo tenga fijado solamente necesito comenzar a cortar. Una vez recortado nuestro patrón, vamos a hacer algunas marcas antes de retirar el papel. Y lo primero que haremos serán unos piquetes en la parte del ruedo y en la parte de la cintura correspondientes a la línea de la botonadura. Estos piquetes son fundamentales porque nos indicarán en qué punto vamos a doblar la tela para hacer la botonadura. Y finalmente vamos a retirar los alfileres que están como más pegaditos hacia el doblez de la tela y vamos a desprender o vamos a recortar ese doblez que inicialmente hicimos, porque como la falda tiene botones adelante, no va a estar al doblez, sino debemos tener cada pieza por separado. Y eso es lo que vamos a hacer en este punto para ya tener los cortes del patrón delantero listos y terminados. Ahora vamos a comenzar con el corte del patrón trasero. Y lo primero que vamos a hacer es colocar sobre una superficie plana un trozo de nuestra tela y la vamos a colocar al doblez, enfrentando los lados buenos de la tela. El patrón está dividido en dos piezas, pieza A y pieza B. Así que cortaremos primero la pieza A
La pieza A es la pieza del centro de la parte trasera de la espalda, por ende tiene que llevar una costura en el centro. Como ustedes pueden ver, yo la estoy colocando al doblez porque ya yo he dejado el centímetro de costura para unir estas dos piezas en el papel, en el patrón. Entonces lo que necesito después es cortarla y lo que hago es desprender o recortar ese doblez. Si ustedes no tienen el centímetro de costura dejado, entonces aquí sí hay que dejar 1 centímetro en lo que sería el centro del patrón y luego con la ayuda de unos alfileres la vamos a fijar a la tela. De la misma manera, los centímetros de costura y de ruedo ya los dejé previamente en el papel, así que simplemente después de fijarlo lo que voy a hacer es recortar el patrón. Ahora vamos a cortar la pieza B del patrón trasero y para hacerlo podemos usar como punto de referencia nuestra pieza A, colocando nuestra pieza A centrada y luego colocando nuestra pieza B tal cual como yo lo estoy intentando indicar aquí, haciendo, digamos, juego con ella para cortarla de la manera correcta en que la pieza debe ser cortada, porque esta pieza no va completamente al doblez, va como que un poquito lateral por el corte que tiene la falda. Entonces una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es fijarla a la tela como de costumbre con la ayuda de unos alfileres y de la misma manera como todas las piezas ya yo les dejé su centímetro de costura en el papel, no tengo necesidad de dejar centímetro de costura. Si tú al trazar el papel no dejaste los centímetros de costura, entonces en este punto hay que dejar centímetros de costura en todo lo que son todo el borde exterior de la pieza y el alrededor respectivamente. Por último vamos a ubicar dos trocitos de tela de los restos que nos quedan de nuestro corte y vamos a cortar los bolsillos. Como van a ser dos bolsillos, yo he colocado un pedacito de tela que me sobró de arriba y otro pedacito debajo. Voy a alfilerear y a fijar mi patrón del bolsillo a la tela y luego voy a proceder a cortar como de costumbre. Si solo tienes un trocito de tela, entonces debes repetir este procedimiento 2 veces porque necesitamos al final del corte dos bolsillos para el diseño delantero de la falda. Vamos a iniciar nuestro proceso de confección con el patrón delantero. Para ello retiraremos primero nuestro papel de patrón y si consideras necesario vamos a remarcar los piquetes de la botonadura. En este caso yo los piquetes los hice muy pequeñitos al momento del corte, prácticamente no se notan nada, entonces los voy a repasar un poquito. Los piquetes están indicados por supuesto en el patrón. Vamos a hacer el piquete en el ruedo y en la parte de la cintura y luego vamos a retirar el papel de patrón y vamos a trabajar con las piezas por separado. Primero que haremos será overlar el extremo interno de la falda y luego guiándonos o utilizando los piquetes como líneas guías vamos a doblar todo ese trozo de la abotonadura y luego pasaremos un pespunte recto lo más pegadito al borde que podamos. Este procedimiento lo repetiremos en las dos piezas del patrón delantero. Ahora en este punto comenzaremos a trabajar con los bolsillos de la falda. Como nuestra falda va a tener dos bolsillos, este procedimiento lo repetiremos 2 veces. Lo primero que haremos será overlar el bolsillo por todos los extremos del mismo y luego vamos a ubicarnos tomando la parte recta o la parte superior del bolsillo y le vamos a hacer un pequeño doblez. Este doblez lo podemos hacer marcando 2 centímetros alrededor de todo el extremo superior y doblándolo hacia adentro o utilizando los piquetes que se hicieron en el bolsillo como líneas guías. Con la ayuda de unos alfileres voy a ajustar esa parte y luego voy a pasar un pespunte lo más pegadito que pueda del extremo con una puntada recta en mi máquina de coser. Una vez pasado el pespunte, el bolsillo nos queda más o menos así. Recuerden que el doblez del bolsillo se va a hacer por el revés, para que por el derecho nos quede pulidito. Así que en este punto ahora lo que vamos a hacer es marcar el centro inferior de nuestro bolsillo. Yo inicialmente lo marqué con un alfiler y ahora lo voy a doblar en la mitad
para hacer un cortecito pequeño, como un piquetito en ese centro. Este bolsillo mío no es recto, sino que tiene como una puntita hacia abajo, entonces es bastante fácil identificar cuál es el centro del mismo. Una vez que he marcado mi piquete, lo que voy a hacer es volver a colocar a mi bolsillo por el revés y ahora con la ayuda de mis manos voy a ir doblando hacia adentro el centímetro que se dejó de costura para poder pulirlo y lo voy a ir agarrando con unos alfileres inicialmente. Doblo primero la parte que corresponde al inferior de los laterales del bolsillo y por último voy a doblar los lados porque así nos queda mejor pulidito. Te puedes ayudar con una cinta métrica para hacer el doblez un poco más exacto y que nos quede más prolijito. Me voy a ayudar inicialmente con alfileres, pero luego voy a bastear, es decir, voy a pasar un hilo hilván alrededor de todo el bolsillo para que se me mantenga y me quede mejor al momento de coserlo directamente en la falda. Voy a hacer todo este procedimiento, empezando primero por la parte inferior y de último utilizando o doblando los lados o laterales del bolsillo. Para fijar nuestros bolsillos a la pieza de patrón, lo primero que haremos es ubicar nuestra pieza delantera al derecho y con la ayuda de una cinta métrica mediremos una distancia aproximadamente de 13 centímetros desde la cintura hasta el extremo o el borde superior de nuestro bolsillo. Como la cintura no es totalmente recta, puede ser un poco complicado lograr que esa medida nos quede perfecta. Por eso vamos a utilizar como punto de referencia esta medida que yo voy a empezar a tomar a continuación, que es la distancia que hay desde el borde de la botonadura hasta el extremo o el borde del bolsillo. Esta distancia va a ser de aproximadamente 8 centímetros, pero recuerda que estas medidas son referenciales y tú puedes jugar con ellas, puedes hacer el bolsillo más separado, más pegadito, es un poco a tu conveniencia. Y para asegurarte que el bolsillo nos quede lo más derecho posible, vamos a tomar esta medida de 8 centímetros en la parte superior del bolsillo, luego en la parte media del bolsillo y por último en la parte inferior, para asegurarnos que la medida es la misma. Este procedimiento lo repetiremos igual en ambas piezas o en ambos bolsillos para asegurarnos que la medida es exactamente la misma. Y lo aseguraremos con un par de alfileres o pasaremos un hilo hilván para evitar que se nos mueva al momento de pasarle el pespunte en la máquina de coser. Y tal como te muestro a continuación, pasaremos un pespunte en todo el extremo o en todo el extremo del borde del bolsillo y en la parte inferior. Y haremos un pespunte bien pequeñito en la parte superior del mismo, pero apenas un par de centímetros. Repetiremos el mismo procedimiento en ambas piezas de bolsillo. Ahora vamos a empezar a confeccionar nuestro patrón trasero y para hacerlo vamos a tomar nuestras dos piezas de patrón trasero que tenemos. Tenemos la pieza número A, que es la pieza central, y tenemos la pieza número B, que es la pieza que se va a unir a la A, pero va a ir más hacia el costado. Para evitar errores, vamos a desprender el papel de patrón de la tela, pero con la ayuda de un jaboncillo de sastre vamos a marcar cuál es el costado y cuál es el centro de cada una de nuestras piezas para así evitar confusiones de unirlas de manera inadecuada. Hecho esto, ahora enfrentaremos los lados buenos o derechos de nuestras piezas A y B respectivamente, es decir, enfrentaremos cada pieza A con su correspondiente pieza B para unirlas y luego formar completamente el patrón trasero. Así que para hacerlo haremos coincidir ambas piezas por el punto que hemos marcado como el punto de unión entre la pieza A y la pieza B, y en ese punto pasaremos un pespunte a 1 centímetro de costura que luego remallaremos u overlaremos para rematar. Una vez unidas nuestras piezas se ven de esta manera, pieza A y pieza B unidas. Ahora vamos a enfrentar los lados buenos o derechos de estas piezas para unirlas por lo que sería el centro de la falda o el centro de la misma. Unimos derecho con derecho y pasaremos un pespunte en todo lo que corresponde al centro de la falda a 1 centímetro de costura y remallaremos para rematar. El siguiente paso que haremos será cerrar nuestra falda y para hacerlo lo que vamos a hacer es enfrentar nuestra pieza de patrón trasero que ya está unida por el centro. La vamos a ubicar en una superficie plana con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a encarar los lados buenos o derechos del patrón delantero. Los vamos a unir por los costados de cada uno según corresponda y pasaremos un pespunte a 1 centímetro de costura en cada costado que después remallaremos. Este punto, mi sugerencia es pasar un pespunte a 1 centímetro de costura y probar la falda por si es necesario meterle un poquito más a los extremos, pero inicialmente 1 centímetro de costura como hacemos siempre.
Ahora trazaremos nuestras vistas, que son trozos de tela que tienen la misma medida de la cintura y que se utilizan para pulir la misma. Normalmente las vistas se trazan en el mismo momento en el que se hace el patrón, pero en este caso, como yo estaba clonando esta falda, decidí primero terminarla, cerrarla, probármela, ajustarla y luego hacer la vista. Y menos mal que lo hice porque la falda me quedó grande. Entonces, una vez que la falda está cerrada y ajustada, es decir, que la medida está perfecta, lo que vamos a proceder es a trazar esta vista. Vamos a trazar dos vistas, una vista delantera y una vista trasera. En este caso, como mi patrón delantero está dividido, tendré dos vistas delanteras separadas y una vista trasera completa, que irá de extremo a extremo o de costado a costado. Así que en un trozo de papel, con la ayuda de una escuadra, trazaremos una línea recta que nos va a servir como punto de referencia. Justamente sobre esa línea recta apoyaremos el final de nuestra abotonadura delantera de la falda. Haremos coincidir la línea recta con lo recto de la abotonadura. Y justamente allí ubicaremos ese punto y lo que haremos será calcar o copiar exactamente la forma y la distancia que tiene la cintura, partiendo desde la línea del costado, donde se une el delantero con el trasero, hasta el punto central de nuestra abotonadura. Podemos marcar con un alfiler, atravesando el papel, el punto donde está la abotonadura, un par de puntitos como referencia para saber cómo va a ser la distancia y cómo va a ser la forma del costado. Luego retiraremos nuestra pieza de tela y lo que haremos es darle un grosor o un ancho de 4.5 o 5 centímetros a esa vista. Esta es una medida sugerida, tú siempre puedes variar el tamaño, el ancho puede ser más o menos ancha, y lo que vamos a hacer es ir trasladando esos 4.5 centímetros alrededor de toda la vista, desde el centro hasta el costado de la misma. Seguido de esto, como nuestra pieza delantera está dividida a la mitad, necesitamos dejar 1 centímetro de costura en lo que sería el centro de la abotonadura, que lo vamos a necesitar para pulir la vista al momento del cierre. Simplemente cerramos completamente, retocamos y dejamos 1 centímetro de costura también en el extremo para unirlo con la vista trasera. Para trazar la vista trasera repetiremos el mismo procedimiento, trazaremos una línea recta con la ayuda de nuestra escuadra como punto de referencia y luego vamos a tomar nuestra pieza de tela, nuestra falda ya terminada y cerrada, y nos vamos a ubicar en lo que es la parte trasera de la misma. La vamos a colocar al doblez, haciendo coincidir el doblez de la falda con la línea que marcamos como referencia. Y vamos a repetir el mismo procedimiento. Vamos a calcar, vamos a copiar la distancia y la forma que tiene nuestra cintura en el trasero desde el costado, es decir, desde el punto donde se une nuestro patrón delantero con el patrón trasero hasta el punto del doblez de la misma. En este caso, nuestra falda en la parte trasera está al doblez, entonces vamos a sacar una sola pieza de vista, vamos a sacar la vista al doblez. Repetiremos el mismo procedimiento que hicimos en la vista delantera, dejaremos el mismo ancho que dejamos, que fue 4.5 centímetros, y con la ayuda de unos alfileres vamos a marcar o digamos a clavarlos un poquito en la tela alrededor o usando como línea guía nuestra línea de costura para asegurarnos de darle la misma forma que tiene el costado. Si el costado está un poquito inclinado, darle esa forma. Y luego simplemente vamos a ir trasladando los 4.5 centímetros alrededor de toda nuestra medida y recordando también que en el costado vamos a dejar 1 centímetro de costura para poder unirlo con la vista delantera. Y en lo que es la unión donde está la línea de referencia, esto va a ir al doblez. Este patrón lo vamos a cortar al doblez para obtener una sola pieza. Posteriormente cortaremos nuestras vistas en un trocito de tela y overlaremos lo que son los costados o extremos de la vista y la parte de abajo. Lo único que dejaremos sin overlar es la parte de arriba que corresponde a la cintura. El resto todo debemos overlarlo antes de pegarlo en la falda.
Luego uniremos nuestras vistas enfrentando los lados buenos o derechos de la misma. Colocaremos nuestra vista trasera con el derecho hacia arriba y haremos coincidir los costados de nuestras vistas delanteras y traseras posteriormente enfrentando los lados buenos o derechos de la misma. Y pasaremos un pespunte a 1 centímetro de costura en los costados. Ahora vamos a proceder a pegar nuestra vista a la falda. Como pueden ver en mi vista yo no he colocado pelón o entretela porque mi tela tenía suficiente cuerpo, pero si tú estás trabajando con una tela que sea un poquito más suavecita, mi sugerencia es que le coloques pelón antes de pegarla en la falda. Ahora, para colocar la vista, lo primero que vamos a hacer es enfocarnos en la parte de nuestra cintura trasera. Vamos a hacer coincidir el derecho de nuestra falda, la parte trasera, al derecho con el derecho de nuestra vista. Y haremos coincidir inicialmente los costados o la costura de la vista de costados con la costura del costado de la falda. Abriremos las costuras de ambas y las haremos coincidir. Y tendremos otro tercer punto de referencia que será el centro de nuestra vista. Doblaremos nuestra vista en lo que es la parte trasera como tal a la mitad, haremos un pequeño piquetito y haremos coincidir esa mitad con el centro de nuestra falda trasera. Tendremos esos dos puntos de referencia, así que hecho esto simplemente tendremos que alfilerear o hilvanar el resto de la parte trasera de la vista. Y ahora sí estamos listos para irnos al delantero. En la parte del delantero, recuerden que cuando trazamos la vista dejamos 1 centímetro de costura extra. Entonces lo que vamos a hacer es marcar o hacer la referencia de ese centímetro de costura que tenemos extra, que nos tiene que sobrar, y ese centímetro lo que vamos a hacer es doblarlo completamente hacia adentro de nuestra falda, bordeando la abotonadura. Lo pincharemos con un alfiler y repetiremos este procedimiento en la otra pieza. Una vez hecho esto, simplemente tenemos que alfilerear o hilvanar el resto de la falda y llevarla a nuestra máquina de coser para pasarle un pespunte a 1 centímetro de costura. Una vez que pasamos nuestra costura, nuestra vista se ve de esta manera, así que cuidadosamente vamos a doblarla o a subirla manteniendo el dobladillo que hicimos en el centro delantero, y con la costura que acabamos de pasar, asegurándonos que quede hacia arriba y con nuestra vista hacia afuera, vamos a pasar un pequeño pespunte, tal como te indico, a un par de milímetros del borde para que podamos pisar la costura, es decir, unir ese trocito de la vista con la costura del lado de la vista. La costura no se va a ver del lado de la falda, sino del lado de la vista. Y como ves, el paso anterior va a ser que el dobladillo o el volcado de la vista hacia el revés o hacia la parte interna de la falda sea más sencillo. Así que en este punto lo que vamos a hacer es volcar completamente nuestra vista hacia la parte interna de la falda, ayudándonos con nuestras manos y unos alfileres y haciendo coincidir la unión del costado de la falda con la unión del costado de la vista. Y siempre ir verificando por el delantero que esté quedando bien, que nos esté quedando pareja, que no hayan sobrantes, y con la ayuda de unos alfileres, un hilo hilván, lo vamos a ir manteniendo. Este punto o este cierre se puede hacer de dos maneras. Puedes pasar una costura con tu máquina de coser, un pespunte recto, que en este caso lo podemos hacer a unos 3 o 4 centímetros del borde, preferiblemente 3 centímetros, para que nos pise como que la parte interna de la vista, lo más externo, lo más cercano a la overlock. También podemos hacer doble costura para hacer una costura decorativa, o podemos hacerlo a mano para evitar que se nos vea costura por la parte delantera. Yo lo voy a hacer a máquina de coser, un pespunte recto. Y ahora ya vamos con los toques finales. Vamos a llevar nuestra falda a nuestra máquina de coser y vamos a cerrar o a terminar las abotonaduras. En este caso yo estoy haciendo las abotonaduras aproximadamente a 4.55 centímetros de distancia una de la otra, pero tú puedes variar esto dependiendo del tamaño de los botones que coloques. Simplemente vamos a realizar un par de abotonaduras. En mi caso mi falda va a tener 6 abotonaduras. La primera, la parte de arriba de la cintura, va a ir horizontal y las demás van a ir todas verticales.
Una vez cosidas las abotonaduras, vamos a proceder a abrirlas con la ayuda de un descosedor y una tijera. Podemos marcar las partes finales de la abotonadura con la ayuda de un alfiler para evitar abrir de más y dañar la misma. Una vez abiertos los ojales, vamos a ir sobreponiendo nuestra abotonadura donde están los ojales sobre nuestra abotonadura donde van a ir los botones en la posición en la que tienen que ir, y vamos a marcar con un jaboncillo o un lápiz de sastrería una línea que nos va a servir como referencia para saber en qué punto vamos a colocar el botón para que quede derecho y no nos quede tirante ni floja la abotonadura. Ahora sí ya estamos a puntito de terminar, y lo que vamos a hacer es, con la ayuda de aguja e hilo de coser, vamos a ir pegando los botones. Los botones van a ir en la parte de la abotonadura que va inferior o que va por debajo de donde están los ojales. Yo normalmente doy una primera puntada con la ayuda del hilo y la aguja y pruebo si al cerrarlo está bien. De esta manera me aseguro que no me quede tirante, que no me quede el botón torcido. Doy un par de puntadas, pruebo, y si necesito arreglarlo, pues simplemente rompo la lazada que hice o la puntada y lo vuelvo a hacer. Mi sugerencia es que si tú tienes una máquina de coser que cosa botones y lo quieres coser en la máquina, lo puedes hacer. A mí me gusta coserlos a mano porque siento que tengo más control del mismo. Y vamos a repetir este procedimiento en todo el resto de los botones que nos quedan por hacer. Y ya ahora sí vamos con nuestro último paso para terminar nuestra falda, que es el ruedo. Yo voy a hacer un ruedo o dobladillo simple, y para esto primeramente he overlado toda la parte del ruedo de mi falda, y lo que voy a hacer es doblar hacia adentro de 1.5 a 2 centímetros como máximo, y voy a pasar una puntada recta alrededor de todo este. Al final el ruedo me va a quedar de esta manera y finalmente así me queda mi falda terminada. Espero que te haya sido útil, que te guste. Si lo pones a prueba o realizas este tutorial en casa, no olvides compartirlo conmigo. Me lo puedes enviar a mi correo electrónico, compartírmelo por Instagram. Voy a estar encantada de ver sus creaciones. Y no siendo más, ahora sí, nos vemos pronto en un próximo video. ¡Mua! ¡Chao!